El día de hoy les muestro cómo hice este soporte para monitor que me ayudó a organizar mi espacio de trabajo. Lo primero que hago es medir la lámina. En este caso estoy usando lámina calibre 18 que me sobró del proyecto del arenero para gatos. Con los puntos definidos paso a unirlos con un nivel, que creo es lo más recto que tengo. Y después me apoyo de una tira de MDF para usarla como guía de corte. Trato de hacer estos cortes en varias pasadas delgadas, esto para poder asegurarme de que quede lo más derecho posible. He intentado hacerlo en una sola pasada, pero siempre me pasa que el corte se desalinea y pareciera que lo corto con un corta uñas. Con la tira de lámina lista, ahora tenía que marcar los puntos de doblez y también el punto de corte, ya que no voy a utilizar el largo completo o más bien el ancho de la lámina original. Uno los puntos con una tabla asegurándome de marcar muy bien la línea, para después verificar que el trazo haya quedado a escuadra con respecto al borde. En este caso aproveché el borde recto de la lámina porque el corte que hice no iba a ser tan derecho. A pesar de que la lámina no es tan gruesa, tengo que marcar con el disco de corte. Aquí traté de marcar un poco menos de la mitad de la lámina, pero al momento de doblar me di cuenta que cometí dos errores. El primero fue no hacer un poco más profundo el rebaje y el segundo fue tratar de doblar la lámina en el aire. En vez de regresar a rebajar más, decidí mejor prensar la lámina al banco de trabajo para que el doblez quede un poco más recto. Y esto lo verifiqué con la escuadra, empujando la lámina de poco a poco para acercarme al ángulo de 90 grados. Antes de hacer el siguiente doblez, aproveché para cortar el otro extremo de la lámina, que muy probablemente termine usando en otro proyecto. Con lo aprendido, comencé a doblar el otro lado y ahora sí me aseguré de rebajar un poco más de material antes de empezar a doblar. También para que el doblez quede más recto, prensé la lámina lo más cerca posible a la línea de doblez, aunque ahora que lo pienso, pude haber usado una tabla para prensar la lámina por ambos lados. Esto fue lo que pasó en el primer doblez por querer doblar en el aire, así que tenía que tratar de enderezar la lámina lo más posible, porque justo en ese punto tiene que estar más plana por ser la superficie donde va a ir el monitor. Antes de seguir, quería probar cuánto peso podía soportar la base. Primero coloqué una pesa de 2 kilos y no hubo problema. Luego la cambié por una de 5 kilos y ya veía que se pandeaba un poco. De todos modos, decidí agregar otra vez la de 2 kilos para probar el límite y definitivamente es menos de 7 kilos. Para evitar que se pandee la lámina en un futuro, decidí medir la parte interna para poder cortar una tabla que sirva de soporte. En este caso, la tabla que tenía era un poco más angosta que la base, pero esto se va a convertir en un detalle de diseño. Con la tabla instalada, me di cuenta que el lado que traté de enderezar no había quedado completamente plano, y como esta tabla va a ir pegada, sí necesito que esté todavía más recta la lámina. Así que tocó jugar al ojalatero con un martillo para carpintería y una tabla, lo cual funcionó bien, pero al final terminé usando solo el martillo. Esto no es nada recomendable porque este tipo de martillo va a dejar marcas en la lámina delgada, lo cual sí pasó, pero no era tan notorio. Volví a colocar la tabla y ahora sí la lámina estaba lo suficientemente recta para poder pegarla. Corté una segunda tabla para que funcione como repisa y las prensé para poder lijar los bordes al mismo tiempo. Y hablando de bordes, también tenía que limar los bordes de la lámina, particularmente los del lado que corté con esmeril porque quedan muy filosos. Prensé la tabla que va por dentro de la base para dejarla lo más plano posible con la lámina y después aproveché una de las 1000 tablas, que por cierto creo que ya tengo que hacer otro proyecto con retazos antes de que se sigan acumulando. Comenta si te interesa ver un nuevo proyecto con retazos. En fin, usé esa tabla como referencia para marcar la ubicación de la repisa. Luego usé otra tabla en la que marqué 3 puntos para usarlos de referencia para los tornillos.
Con la ayuda de la escuadra de combinación, trazo líneas tomando de referencia los puntos que marqué. Al final, en vez de 3 tornillos, voy a colocar solo 2. Después, coloqué la repisa y marqué un punto de referencia a la mitad del espesor de la tabla sobre la lámina, y ajusté la escuadra de combinación a esa distancia para marcar la intersección con las otras líneas. Marco con un punzón la ubicación de las perforaciones y comienzo perforando con una broca de 1/8. Después, uso una broca escalonada para encontrar el diámetro adecuado para que pase el tornillo. Una de las ventajas de la broca escalonada es que antes de perforar el diámetro siguiente deja un pequeño avellanado y eso evita que queden rebabas en la perforación. Para tener una mejor referencia a la hora de instalar la repisa, prenso la base con la lámina asegurándome de que quede bien plana. Para esto usé un total de 4 prensas acercándome lo más posible a los bordes, pero dejando el suficiente espacio para después colocar las tablas que usé espaciadores para colocar la repisa. Otra de las cosas que tenía que hacer antes de perforar era centrar la tabla con referencia a la lámina usando la escuadra de combinación. Esta distancia son poco menos de 1 centímetro de cada lado. Por último, prenso la tabla de los lados para que todo quede en su lugar. Comienzo perforando con la broca escalonada hasta llegar al diámetro de la perforación de la lámina. Esto es para poder centrar lo mejor posible la perforación de la tabla con respecto a la de la lámina. Y termino perforando con una broca de 332 que servirá de guía para el tornillo. Antes de pintar la lámina, le paso una fibra para limpiar y darle un poco de textura a la superficie. También se puede usar una lija de grano 220, pero la fibra se me hace más práctica para llegar a todos los rincones. Luego, limpio bien la lámina con thinner. Al parecer también se puede usar aguarrás, pero el thinner era lo que tenía a la mano. En otras ocasiones también he lavado las piezas con agua y jabón, solo que ahora no quería esperar tanto tiempo a que se seque. También aproveché para lijar las piezas de madera con lija grano 220. Además de las caras, también es importante dar una leve lijada a los bordes para quitar el filo y así evitar que se despostille tan fácilmente. Para el acabado de la madera voy a utilizar barniz poliuretano en spray. Normalmente utilizo barniz base agua, pero me encontré esta lata que tenía guardada y aproveché para terminármela. A la base le voy a dar una capa de primer gris anticorrosivo que tengo que dejar secar por unas horas antes de pasar al color. En este caso estoy usando el negro satinado que tenía desde que hice el escurridor. Dejé la parte interna con solo la capa de primer para poder después lijar un poco y darle unos cuantos puntos de contacto para unir la tabla. Utilizo bastante pegamento epóxico de 2 componentes en la base de madera, que de hecho se me olvidó mencionar que esta cara de la tabla solo tiene una capa de barniz. Esto permite que tenga mejor adherencia al epóxico, ya que esa primer capa prácticamente la absorbe por completo la madera. Luego coloqué las prensas, pero no las apreté por completo para poder centrar la tabla apoyándome con la escuadra de combinación, y ya con todo en su lugar, apreté todas las prensas. Aproveché también de una vez para colocar la repisa en su lugar. La ventaja de haber hecho las perforaciones guía es que ya no tengo que preocuparme por medir de nuevo para centrar, solo tenía que colocar los tornillos en su lugar. El pegamento epóxico se supone que es de secado rápido, pero aún así esperé varias horas antes de quitar todas las prensas. Pero para lo que sí tenía que haber esperado más era que secara la pintura, por al menos otro día, porque terminé marcándola por la presión de las prensas. Así que tuve que colocar cinta para cubrir la madera, asegurándome de que no quedaran espacios descubiertos para después poder dar una última pasada de pintura.
En lo que secaba la pintura, aproveché para reorganizar un poco el espacio. Pareciera que lo que más estorba en mi escritorio es la impresora, pero la realidad es que lo que más estorba son todas las pequeñas cosas y no tan pequeñas que se empiezan a acumular. La verdad, ya no me sentía muy cómodo en este espacio. Dejé en el escritorio solo lo esencial antes de colocar la base, pero apenas la puse y subí el monitor y ya sentía un cambio enorme. Lo que sí es que el tapete para el teclado y el mouse ya no quedó en el espacio, pero ya veré cómo lo soluciono después. Ahora sí era momento de empezar a acomodar las cosas. Con esta nueva altura ya puedo tener la tablet en el teclado y no me estorba para ver el monitor. También la tablet y la libreta ya pueden ir en la repisa y liberar bastante espacio. Y lo más importante es que ya puedo guardar el teclado y el mouse en la parte de abajo para poder usar mi libreta sin que nada me estorbe. Este proyecto era una de esas cosas que postergué por mucho tiempo y que terminan siendo soluciones que cambian el flujo de trabajo. Ahora me siento más tranquilo de trabajar mis ideas en un espacio más libre o al menos con menos cosas. Espero que te haya gustado el proyecto y no olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.